та усім вашим колегам. Дякую всім, хто з України. Слава Україні! Bienvenido al canal de YouTube Agenda Mundial. Las tropas ucranianas están asestando golpes aplastantes en puntos críticos para garantizar la superioridad en el campo de combate. El ejército ruso perdió muchas armas muy importantes en estos ataques. Las autoridades anunciaron que las tropas ucranianas atacaron otro punto muy crítico esta mañana. Vamos, veamos qué están pasando juntos. Según fuentes locales, las explosiones ocurrieron durante la noche en una de las bases estratégicas de bombarderos de Rusia, ubicada en la ciudad de Engels, en la región de Saratov. El canal 24 de televisión de Ucrania informó que se escucharon fuertes explosiones cerca de la base aérea Engels 2, donde se encuentran los bombarderos estratégicos rusos Tu-160 y Tu-950. Los bombarderos estratégicos rusos Tu-95 y Tu-160 son capaces de llevar a cabo ataques nucleares y convencionales de largo alcance, y han sido utilizados repetidamente por el ejército ruso para lanzar ataques con misiles contra Ucrania. La base militar, ubicada a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú, fue atacada muchas veces durante la guerra. Kiev dice que las bases militares rusas son objetivos legítimos en el conflicto, y que sus fuerzas los atacan regularmente con drones de largo alcance. Los ataques en territorio ruso suelen ser llevados a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, AUR. Numerosos canales de Telegram y 24 canales compartieron imágenes que supuestamente muestran los momentos en que se escucharon explosiones en la zona. El periodista ucraniano Andriy Tsaplienko hizo la siguiente declaración en su canal de Telegram. Las explosiones ocurrieron en el aeropuerto Engels, en la región de Saratov. Andriy Tsaplienko compartió imágenes de video y afirmó que el ejército ruso mantiene bombarderos Tu-95 en la base aérea. Tsaplienko continuó su explicación de la siguiente manera. Aunque aún no está claro qué causó las explosiones, continuaremos monitoreando el incidente. Según los funcionarios, en marzo, vehículos aéreos no tripulados ucranianos atacaron la base, mientras que 11 aviones estaban estacionados allí, incluidos 9 bombarderos, 6 Tu-95 y 3 Tu-160. En enero, el Ministerio de Defensa ruso dijo que un avión no tripulado había sido derribado sobre la región de Saratov. Astra, un canal de Telegram dirigido por periodistas independientes, dijo en ese momento que 2 drones habían sido derribados sobre la base aérea Engels 2. Y en diciembre de 2022, un ataque con drones a la base aérea mató a 6 militares rusos. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los sistemas de defensa aérea derribaron los drones y que el personal militar murió como resultado de la caída de escombros. Parece que las autoridades rusas han tomado medidas para proteger sus aviones de los ataques ucranianos. Por otro lado, se ha revelado el costo humano de la invasión a gran escala del presidente Vladimir Putin en Ucrania, con una pérdida de vidas estimada en 7 cifras. Según el Wall Street Journal, citando fuentes de inteligencia anónimas, más de 1 millón de personas han muerto o resultado heridas en ambos bandos desde que el presidente ruso lanzó la guerra el 24 de febrero de 2022. Es difícil encontrar el número exacto de muertos y heridos en el conflicto, ya que ninguna de las partes publica estimaciones oficiales. Hasta ayer, la estimación de Kiev de las bajas rusas, incluidos muertos y heridos, era de 635.780. Moscú no ha actualizado sus cifras desde que dijo en septiembre de 2022 que cerca de 6.000 de sus soldados habían muerto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció en febrero de 2024 que alrededor de 31.000 soldados de su país habían muerto. Pero exfuncionarios políticos y de seguridad le dijeron al WSJ que probablemente se trataba de una subestimación para apaciguar al público y continuar con la movilización de tropas. El periódico informó que una estimación confidencial de Kiev a principios de este año cifraba en 80.000 el número de soldados ucranianos muertos y en 400.000 el número de heridos, según personas familiarizadas con el asunto.
Estimaciones de inteligencia occidentales citadas por el WSJ afirmaron que 200.000 soldados rusos habían muerto y 600.000 heridos. Hay un total de más de 1 millón de bajas en ambos bandos. A principios de este mes, Joyce Msuya, subsecretaria general de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, dijo que más de 11.700 civiles habían muerto. Según estimaciones obtenidas por el WSJ del gobierno ucraniano, la población de ucranianos que vive en el territorio controlado por Kiev ha disminuido de 40 millones antes de la guerra a 25 a 27 millones. También hay más de 10 millones de personas desplazadas forzosamente por la guerra, y esto ha exacerbado la crisis demográfica, especialmente teniendo en cuenta que Ucrania enfrentaba bajas tasas de fertilidad incluso antes de la invasión. El sitio web ucraniano Open Data Bot, basado en los datos del Ministerio de Justicia de Ucrania, informó que se registraron 250.972 muertes en el primer semestre de este año, lo que triplica la cantidad de 87.655 nacimientos. Massimo Diana, representante ucraniano del Fondo de Población de las Naciones Unidas, dijo el mes pasado que las mujeres son las más afectadas en Ucrania, especialmente las mujeres en edad fértil que no quieren formar una familia en condiciones de guerra o no pueden hacerlo. Massimo Diana continuó su explicación de la siguiente manera: el movimiento de población, la separación de familias y el estrés que conlleva la guerra han reducido aún más las tasas de natalidad y han aumentado las dificultades para dar a luz. Estos factores en realidad crean un ambiente bastante sombrío para la recuperación de la población en el futuro cercano. Citando funcionarios anónimos de Kiev, el WSJ dijo que una de las principales razones por las que Zelensky evita movilizar a hombres de entre 18 y 25 años es la situación demográfica de Ucrania, porque los hombres de esta edad generalmente no tienen hijos, y si mueren o se vuelven impotentes, las perspectivas demográficas se debilitarán aún más. Después de todo esto, Putin ha dado pasos muy críticos. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que aumenta el número de tropas activas en 180.000, elevando el número total de tropas a 1,5 millones, debido a presuntas amenazas en sus fronteras y hostilidad en Occidente. El decreto, que entrará en vigor el 1 de diciembre, prevé la expansión de las Fuerzas Armadas de Rusia a un total de 2,38 millones de soldados, de los cuales 1,5 millones estarán en servicio activo. Con el aumento, el ejército ruso se convertirá en el segundo ejército más grande del mundo después de China en términos de número de soldados activos. El Kremlin afirmó que había amenazas alrededor de sus fronteras, como justificación para aumentar el número de tropas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo la siguiente declaración: "Esto se debe a la cantidad de amenazas que tiene nuestro país a lo largo de nuestras fronteras. Es causada por la situación extremadamente hostil en las fronteras occidentales y la inestabilidad en las fronteras orientales". Putin estimó en junio que alrededor de 700.000 soldados luchaban en Ucrania. Kiev estimó que al 17 de septiembre las pérdidas de soldados rusos desde la invasión de 2022 ascendían a alrededor de 635.880. Rusia ha movilizado sus tropas para detener su ofensiva transfronteriza en la región ucraniana de Kursk durante las últimas 6 semanas y también ha tenido algunos éxitos al aumentar sus ofensivas en el este de Ucrania. Entonces, ¿habrá una movilización general en Rusia? La adición de 180.000 tropas activas probablemente no requerirá una movilización general en Rusia. En 2022, cuando Rusia anunció la movilización parcial, a pesar del descontento público, solo se movilizaron 244.000 personas. El objetivo actual de 180.000 también es similar a la reciente expansión que supuestamente Rusia pudo lograr a través de movilizaciones encubiertas. Este éxito se logró a través de una mezcla de recompensas y compulsión. El funcionario de la OTAN estimó que a julio Rusia movilizaba secretamente alrededor de 30.000 soldados por mes para compensar las pérdidas sufridas en el frente.
Suponiendo que las cifras sean correctas y que el ritmo no haya cambiado, es posible que Rusia logre su objetivo de expansión en 6 meses sin necesidad de movilización pública. Funcionarios de defensa occidentales han advertido de una posible invasión del flanco oriental de la OTAN por parte de Rusia en un futuro próximo. El ministro de Defensa alemán dijo lo mismo 5 años después. Pero parece poco probable que aumentar el número de tropas rusas represente un riesgo para Occidente en este momento. En términos de personal, los 1,5 millones de tropas rusas activas se apilarían contra los 3,2 millones de tropas de la OTAN con toda su fuerza, 1,4 millones solo de los Estados Unidos, en caso de que estalle un conflicto global. Sin embargo, seguirá siendo necesario que las tropas estadounidenses lleguen a Europa si tal cosa sucede. Según Putin, la gran mayoría de los soldados rusos también están estacionados en Ucrania, 700.000 personas. La OTAN también informó que había superado cómodamente su objetivo de aumentar 300.000 soldados a un alto nivel de preparación contra las amenazas de Rusia en junio. Sin embargo, la OTAN ha reconocido que existen brechas de capacidad, como defensa aérea y misiles de largo alcance, lo que apunta a un estado parcial de preparación si la situación se deteriora. Por otro lado, dado que la mayoría de las tropas y equipos de Rusia están concentrados en Ucrania y las sanciones occidentales están afectando las cadenas de suministro que Moscú necesita para producir armas, aunque no pueden detenerlo, la amenaza de una guerra convencional entre la OTAN y Rusia sigue siendo mínima. En este caso, parece poco probable que el aumento de tropas de Rusia sea un presagio de una invasión dirigida a la OTAN. Gracias por observarnos.